Archivos Miedo. Aguascalientes. Se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos, ya que según nuestras creencias, las almas de nuestros familiares regresan a visitarnos. Ahora bien, aunque nuestra tradición es muy diferente a Halloween, donde todo es miedo y terror, según los ancianos, en estas fechas de muertos se abre un portal al más allá, y por eso hay que tener mucho cuidado, y también mucho respeto, porque hay cosas que no somos capaces de entender. Es por eso que a partir de hoy te presentaré las leyendas e historias de miedo más oscuras de cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, que componen todo el país. Una historia por cada día. Pero ten cuidado si eres sensible, ya que según cuentan, las historias son reales y muy perturbadoras. Si estás listo, comencemos. Hace muchos años en Aguascalientes, una pequeña niña acompañó a su padre a su trabajo en el aeropuerto. El hombre laboraba todo el día arreglando aviones, ya que amaba mucho a su familia, sobre todo a su pequeña, y quería darle lo mejor. Pero él sentía que por tanto trabajo no podía darle a su hija tiempo. Es por eso que ese día decidió llevarla al aeropuerto, para poder compartir con ella, ya que como eran vacaciones, no iba a haber casi nada de trabajo. Como él lo tenía calculado, todo el día estuvo muy relajado. Por eso aprovechó para jugar con la pequeña. Por la diversión el tiempo se fue muy rápido. Y cuando por fin dio la hora de salida, él tomó sus cosas, se despidió de todos y comenzó a retirarse. Pero antes de salir del aeropuerto lo detuvieron, diciéndole que un avión necesitaba una revisión. Él lo dudó y dijo que ya había terminado su turno. Pero le comentaron que no había nadie más para arreglarlo y que a cambio de sus servicios recibiría un buen pago extra. El hombre quería el dinero, ya que se acercaba el cumpleaños de su hija y con él podía hacerle una gran fiesta. Fue entonces que decidió quedarse, pero ese fue su terrible error. Y es que el hombre dejó a la niña en un lugar que pensó que era seguro, mientras él iba a reparar una turbina. Lamentablemente, la niña por curiosidad fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión. El hombre no se dio cuenta de eso, e inmediatamente que arregló la turbina, la prendió para hacer pruebas con ella. Pero cuando esta funcionó, la niña estaba tan cerca que fue arrastrada por ella. Es así que la turbina le estirpó la cabeza a la niña y el cuerpo a la muñeca. Los trabajadores solo escucharon un desgarrador grito de la niña. Pero cuando fueron a buscarla, solo encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de la muñeca. El hombre, al ver lo que le había sucedido a su hija, enloqueció a gritos. Inmediatamente se lo llevaron, y los trabajadores empezaron a buscar los restos de la pequeña. Pero por más que buscaron y buscaron, nunca encontraron su cabeza. Pasó el tiempo y ese aeropuerto pasó a convertirse en un parque el cual fue llamado Héroes Mexicanos. Pero en cuanto comenzó a funcionar, las personas que lo visitaban empezaron a ser testigos de extraños fenómenos paranormales. Oían gritos, ruidos, pasos. Sentían que alguien los seguía, que los observaba. Y sobre todo lo más espeluznante era que escuchaban la risa de una pequeña niña. Esto sucedía de día, pero se ponía peor en las noches. Se hicieron muchas investigaciones, pero nunca se encontró algún bromista o al autor de esto. Es entonces que se empezó a decir que todo era obra del alma de la niña. Ahora bien, actualmente muchos aseguran que cuando está más desolado el parque, es cuando el espíritu de la niña se manifiesta. Ella siempre empieza con un susurro en el cual pregunta: ¿quieres jugar conmigo? Al oírlo, muchos salen corriendo sin ver hacia atrás, pero los que se han atrevido a voltear aseguran ver a una niña ensangrentada, cuya ropa está desgarrada, y su cabeza es el de una tétrica muñeca. Incluso, muchos padres que han ido al lugar acompañados de su familia han asegurado haber visto que sus hijos pequeños juegan con alguien que no pueden ver. Sin embargo, los niños se refieren al ser invisible como a una niña. Los rumores dicen que el alma de la niña aún no puede irse a descansar, ya que su cabeza y parte de su muñeca aún siguen en aquel lugar. Hoy en día, este parque se llama Rodolfo Landeros Gallegos, y aunque tienen muchas atracciones, es famoso por la leyenda de la niña con cabeza de muñeca. Baja California. La Rumorosa es llamada así porque en ella se escuchan voces, como si un ser desconocido susurrara y dijera rumores. Se encuentra en Baja California y es conocida como la Carretera de la Muerte. Es un terrible tramo de la carretera entre el municipio de Tecate y Mexicali, en Baja California. Y así como este lugar es conocido por sus pinturas rupestres y curvas peligrosas, lo es más por sus leyendas de terror, protagonizadas por brujas, demonios y aparecidos. Entre estos últimos, hay un espíritu el cual es muy perturbador.
se dice que es el de una enfermera, que en vida tuvo una muy triste historia. Su nombre era Eva. Era una amable y linda enfermera, que siempre estaba dispuesta a servir a los demás, incluso aunque no estuviera en horario de trabajo. Es por eso que en una ocasión tocaron a su puerta en medio de la madrugada. Eran personas alborotadas por un accidente que había ocurrido en La Rumorosa. Eva, sin pensarlo, fue a aquel lugar, el cual desde esa época tenía muy mala fama, ya que se decía que era habitado por seres del más allá. Pero esto no le importó a Eva. Pasaron las horas y Eva no regresó a casa. Simplemente desapareció de la faz de la tierra. Como era tan querida, sus familiares y amigos la buscaron por La Rumorosa y por todos sus alrededores, pero lamentablemente nunca fue encontrada, ni con vida o como cadáver. A partir de ahí, se contaron diferentes rumores sobre su desaparición. Uno de ellos fue que ella fue secuestrada por una secta satánica y le hicieron un ritual, en el cual fue sacrificada como ofrenda para el diablo. El segundo rumor dice que ella se perdió en el camino y las presencias malignas de la zona la atormentaron hasta que cayó entre los cerros, muriendo en aquel accidente. Ahora bien, a partir de la desaparición de Eva, los lugareños y viajeros cuentan que por las noches, una mujer vestida de blanco se aparece entre las curvas, pidiendo aventón con su rostro triste y pálido. E independientemente si te pares o no, ella se sentará a tu lado o en el asiento trasero de tu auto. Pero solo durará ahí por unos segundos, pues al parecer no puede alejarse de sus restos, debido a estos espantos cardíacos. Se dice que muchos de los automovilistas pierden el control del auto, saliéndose del camino, destinados a tener fatales accidentes, en los cuales muchos han perdido la vida. Pero, para la gente, aunque el fantasma de Eva ha provocado tanto temor y desgracia a los viajeros, ellos dicen que no hay que odiarla, porque ella también fue una víctima, la cual probablemente solo quiere regresar a casa. Baja California Sur. Un día de diciembre, nació en el pueblo del Triunfo, Baja California Sur, una hermosa bebé, rubia y de ojos verdes. Su nombre era Winter Irenea Ojeda Rouyer, quien, desde muy pequeña, empezó a mostrar que tenía múltiples habilidades sobrenaturales. Pero la más especial de todas ellas era la clarividencia, un don que la condenaría a sufrir mucho. Winter, desde que cumplió sus primeros 6 meses, empezó a caminar, y desde entonces ella aprendió mucho más rápido que un bebé e incluso un adulto, pues para sus 5 años, Winter tocaba el violín, hablaba 3 idiomas y solía hasta leer el periódico. A pesar de que era una niña muy noble y querida, de pronto su suerte cambiaría, pues comenzó a manifestar su habilidad de ver el futuro. Pero, para su mala fortuna, el futuro que predecía no a todos les gustaba, pues también predecía desgracias, como la muerte de algunos niños del pueblo y el derrumbe de la iglesia. Y es que un día la niña se levantó gritando muy asustada, diciendo que el techo se caería. Toda la familia corrió para ponerse a salvo. Sin embargo, el techo que caería unos instantes después era el de la iglesia, con habitantes del Triunfo adentro. Todos los vecinos se dieron cuenta de lo sucedido, y la noticia que la niña era vidente corrió por todo el pueblo. Lamentablemente, lo desconocido puede ser aterrador para algunos, y aunque Winter no tenía maldad, algunos habitantes del pueblo la acusaron de bruja y de tener pactos con Satanás. Es así que la niña comenzó a ser rechazada y hasta atacada. Sus padres, que la adoraban y sabían que Winter era una buena niña, fueron a esconder la casa de su abuela para así guardar la seguridad de su hija. Sin embargo, ellos son los que sufrirían aquel día cuando anocheciera, pues pensando que Winter estaba en la casa, un grupo de personas arribaron por la noche y le prendieron fuego a su casa para que toda la familia y la pequeña se quemaran vivas. Sus hermanos alcanzaron a escapar, pero sus padres murieron horriblemente quemados. Después de esta tragedia, su abuela se llevó a Winter lejos. La niña estuvo en diferentes países, entre ellos Rusia, pero donde fue adoptada fue en Japón por una geisha, la cual la quiso mucho. No se sabe si por coincidencia o por destino, o por qué razón. Pero, al poco tiempo, el hermano mayor de Winter se casó con la geisha y decidió traerse a Winter y a la japonesa a vivir al pueblo del Triunfo, esperando que la gente ya no lo recordara. Sin embargo,
Ese viaje de vuelta era una sentencia de muerte para Winter, pues una madrugada, su hermano encontró a Winter muerta atrás de la casa. Ella estaba toda bañada en sangre y con sus hermosos ojos verdes abiertos. Desafortunadamente, la desgracia seguiría a la familia de Winter, pues el hermano mayor y su hijo que tuvo con la geisha morirían en un trágico accidente. Respecto a la japonesa, tiempo después también tuvo un terrible accidente, cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló en Tijuana, donde murieron todos, excepto ella. Ahora bien, con el paso del tiempo, los que antes odiaban a Winter terminaron adorándola, y es así que en el poblado del Triunfo se le mandó a construir una capilla a la niña vidente, exactamente en el lugar donde ella murió. Hoy en día, la capilla es visitada por cientos de personas que fervorosamente le rezan a la niña para que les cumpla así sus milagros. Según se cuenta, es una de las capillas más milagrosas del estado, pues Winter cumple siempre los deseos. Pero hay que tener mucho cuidado, pues si una persona se burla de la niña frente a la capilla, sobre ella caerá una maldición. Actualmente los habitantes del Triunfo cuentan que a pesar de que el pueblo hizo sufrir mucho a la niña, el espíritu de la pequeña se quedó a habitar el lugar. Y según cuentan, no solo se quedó para cumplir los milagros desde su lecho de muerte, pues se dice que en ciertas noches se puede ver a Winter recorrer las calles del pueblo, tocando su violín. Y es que muchas personas que han visitado el lugar han escuchado sus lindas melodías y han visto a la silueta de una niña, la cual entra a las casas y a la iglesia, sonriendo y bailando. Campeche. Hace muchos años, en el pueblo de Ceiba Playa, del estado de Campeche, pasó algo muy perturbador. Y es que los habitantes del pueblo empezaron a desaparecer de manera misteriosa. Y es que dichas personas, sin previo aviso, sin ningún problema y sin que nadie los viera, desaparecían. Sí, se esfumaban completamente de este mundo. A veces desaparecía una persona, pero en otras ocasiones toda una familia. Al principio los habitantes del pueblo pensaron que era algo normal, como que una chica se había escapado con un hombre de otro pueblo, o que un joven ya no aguantaba a sus padres y mejor abandonaba su hogar, o que familias completas emigraban en busca de un mejor trabajo y lugar para vivir. Lo raro es que la gente que desaparecía no se llevaba nada de sus casas, todas sus pertenencias quedaban intactas. En algunos casos se encontraron comales prendidos, comidas servidas sin comer, casas llenas de pertenencias. Pero eso sí, no había ningún rastro de las personas. Sin embargo, todo se volvió mucho más extraño cuando encontraron un patrón en las desapariciones, pues los habitantes iban esfumándose de forma consecutiva, de acuerdo a la ubicación de sus casas. Es decir, al desaparecer una familia, en los próximos días desaparecían los vecinos de la casa continua. Poco a poco las desapariciones empezaron a generar terror entre los habitantes del pueblo. Es por eso que fueron a buscar a un anciano, el cual vivía solitario, alejado de todos, y quien era considerado sabio y de buen corazón. Llegaron para pedirle consejo, y el sabio aceptó las súplicas y fue al pueblo a ver lo que pasaba. Pero cuando se fue acercando al lugar, dijo que empezó a sentir algo extraño en él. Cuando por fin estuvo en el pueblo, empezó a revisar lo que había ocurrido y a visitar cada una de las casas de los desaparecidos. Entonces reunió a los líderes del pueblo y les dijo algo que los llenó de miedo. Y es que ahí habitaba una bruja, el cual era un ser maligno que se alimentaba del pueblo para seguir viviendo. Pero el hombre sabio pidió tranquilidad, ya que dijo que tenía un plan. Y fue así que en secreto decidió tenderle una trampa a la bruja. El hombre sabio se hizo pasar por un miembro de la familia que seguía por desaparecer y esperó a que llegara el momento en que el ser viniera por ellos. Esperó por varios días, hasta que una noche tocaron a la puerta. Era una viejecita de apariencia inofensiva, que por favor pedía un lugar para quedarse por un tiempo. Los dueños de la casa aceptaron, ya que la anciana se veía inofensiva y además estaban protegidos por el hombre sabio. Es así que la ancianita empezó a vivir con ellos y el hombre sabio no la dejaba de observar, tratando de descubrir un movimiento sospechoso. Pero no, ella se comportaba como una viejecita normal. Además, era muy amable y agradable, y hasta empezó a ganarse el cariño de los miembros de la familia. Pero entonces, la hija más pequeña se enfermó de una manera terrible, y por tal razón, el hombre sabio decidió no esperar más y enfrentar a la mujer, la que supuestamente dormía en una hamaca junto al patio. Pero para su sorpresa, lo que reposaba en la hamaca eran solamente los pellejos de la viejita. Sí, solo un traje arrugado pero sin nada adentro.
De pronto, escuchó un pequeño ruido que venía desde la letrina en el patio. Cuando se acercó, pensó ver un animal, pero se dio cuenta que realmente era un ser cuyo rostro era como el de un demonio. Este ser estaba a punto de comerse a una persona, la cual estaba completamente quieta y parecía hipnotizada. El hombre sabio le lanzó una rama al ser, la cual previamente había trabajado, y esta se convirtió en unas cadenas, y así logró atrapar a la malvada entidad que se disfrazaba de viejita. Después, con un conjuro, la debilitó lo suficiente para que los habitantes del pueblo hicieran justicia. Es por eso que entre todos la llevaron al Morro, una cueva localizada junto al mar, que cuando subía la marea era completamente cubierta por el agua, así que la bruja moriría ahogada. Pero cuando la dejaron ahí, todos escucharon sus últimas palabras, y es que el ser gritó que regresaría por venganza. A partir de ese momento, el hogar se volvió un muy buen punto de pesca, donde se lograban atrapar los mejores peces. Pero esto realmente era una trampa, ya que en la zona a muchas personas les han ocurrido trágicos accidentes, donde los infortunados son arrastrados hacia la caverna para no salir jamás. Además, la gente del pueblo cuenta que en las noches sin luna retumba un estremecedor lamento que proviene desde la cueva. Es por eso que piensan que es la bruja que aún sigue encerrada, esperando el momento de su venganza. Chiapas. Hace algunos años, la gente tenía precaución al salir de su casa en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, ya que se empezó a correr el rumor que en las noches desoladas, un misterioso jinete recorría las calles empedradas de la ciudad. Nadie sabía lo que hacía y quién era. Extrañamente, cuando se escuchaba el rechinido de una carreta de madera, los cascos de un caballo que resonaban a su andar, y se observaba a un jinete, un fuerte frío invadía el ambiente, y al poco rato, alguna persona que se encontraba cerca del lugar moría. Es por eso que algunas personas empezaron a decir que ese jinete era la mismísima muerte, la cual llegaba para llevarse a una persona consigo. Fue entonces que un joven valiente, arriesgado y bastante incrédulo, dijo que él descubriría quién era el bromista que espantaba a todos. Es por eso que una noche decidió buscar al jinete y a su carreta. Nadie vio al joven por días después de eso, hasta que una tarde, el joven entró a su bar de costumbre. Estaba pálido, llevaba tiempo sin comer y se le veía bastante demacrado. Al principio no dijo nada, pero después de mucha insistencia de sus amigos para que revelara qué había visto y dónde había estado, él comenzó a explicar todo, empezando diciendo que él estuvo buscando al jinete toda la noche y al ver que no llegaba, lo esperó cerca de la casa de un enfermo que todos sabían que iba a morir pronto. Es entonces que le ganó el sueño y se durmió, pero que lo despertaron los ruidos de unos cascos de caballo, y cuando alzó la vista, vio que la carreta estaba frente de él, y ahí se dio cuenta que el jinete era un monje vestido de negro, el cual en vez de rostro tenía una calavera. El joven comentó que el jinete ni siquiera le hizo caso, y solo siguió su camino, cuando entonces escuchó unos gritos de la casa del enfermo, y es que este había muerto. Él aseguró que a partir de eso ya no se sentía bien y que sabía que iba a morir pronto. Entonces, para cambiar su suerte, se había ido de la ciudad, pero aún así no sabía si en verdad o por miedo escuchaba el ruido de la carreta todas las noches, como si el jinete lo estuviera buscando. Es así que mejor había regresado a la ciudad, ya que se iba a morir, mejor que fuera en su propia tierra. Sus palabras fueron proféticas, porque esa noche el joven falleció. Según cuentan los ancianos, el jinete siguió recorriendo la ciudad todas las noches, hasta encontrar a quien estuviera a punto de morir. A su llegada, la persona dejaba de respirar y simplemente abandonaba su cuerpo terrenal. Es así que el alma del fallecido subía a la carreta para partir al más allá. Ahora bien, después del joven hubo otros valientes o curiosos que se atrevían a ver por la ventana cuando escuchaban la carreta, pero al poco tiempo caían en desgracia y después de eso morían. Y es que se decía que si alguien cruzaba la mirada con el esqueleto de la muerte, a los pocos días el monje regresaría por ellos. Pasando el tiempo, algunos comenzaron a decir que el jinete era realmente San Pascualito, el cual era un ser con forma de calavera que apareció en un pueblo de Guatemala, diciendo que si lo adoptaban como santo y veneraban su imagen, terminaría con una terrible enfermedad que asolaba el lugar. Ellos aceptaron y la enfermedad paró, y a partir de ahí muchas personas le empezaron a rendir culto.
aunque la Iglesia Católica nunca lo ha reconocido como santo. Es así que en Chiapas, la aterradora leyenda se volvió más como un símbolo de esperanza, pues al jinete lo empezaron a llamar el carretero San Pascualito, el cual ya no solamente llevaba a los desahuciados, sino también podía curar y realizar milagros. Una de las oraciones principales dedicadas a este santo es: San Pascualito, quita el mal o da la muerte. En este lugar actualmente, la creencia es tan fuerte que en la ciudad se tiene un templo para venerar a San Pascualito. Coahuila. Hace algunos años, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, había un callejón que después sería conocido como el de La Delgadina. Ahí vivía un carnicero en una casa grande y sombría, la cual tenía más establos y pesebres que recámaras. Por su estatura, al carnicero lo llamaban despectivamente el Gigante Severo. Usaba una camisa y un pantalón que cambiaba una vez al mes, y sus ropas siempre estaban cubiertas por enormes manchas de grasa y de sangre de los animales. Su nombre era Crisóstomo Sánchez. Aparentaba tener casi 40 años. Él se había casado con una chica la cual era de su mismo vecindario. Su esposa se llamaba Isaura Delgado. Era mucho menor que él, pero no menos robusta y fuerte, por su tez bronceada y su largo cabello trenzado, el cual le llegaba hasta los zapatos. Era apodada La Trenzona. La pareja era muy popular en el vecindario, pues aparentaban ser muy felices. Los domingos, cuando salían a pasear, por su gran estatura y su gran tamaño, atraían poderosamente la atención. El carnicero no era celoso, pero un día sorprendió a uno de sus trabajadores platicando de manera sospechosa con su esposa. A partir de ese momento los empezó a vigilar, y fue entonces que descubrió tristemente que su esposa y su trabajador eran amantes. Él no le reclamó e hizo como si nada pasara, pero un día su esposa desapareció. Al no ser vista por meses, los vecinos empezaron a preguntar por su paradero, hasta que una mañana, en un arroyo cercano, se encontró el cuerpo de la mujer. Solo que su cadáver estaba casi irreconocible, y es que este estaba extremadamente delgado. Solo se dedujo que era Isaura por su gran tamaño y su largo cabello. A partir de ahí comenzó a correr el rumor que el carnicero la había torturado y luego matado por culpa de su traición. Se dijo que el marido rencoroso había dejado suspendida a su esposa en un gancho usado para colgar la carne y la había dejado aprisionada en uno de los más escondidos cuartos de la casa. Así duró la mujer por varios meses, y el carnicero solamente la alimentaba con migajas de pan y agua. Es por eso que la mujer empezó a adelgazar de manera terrible y a tener una lamentable figura. Él la había colgado de su cabello y la había desnudado completamente. El carnicero había pensado en su tortura. Es por eso que la acomodó de tal manera que si ella se estiraba, podía tocar el suelo con la punta de los pies, pero casi todo el tiempo estaba suspendida y sufriendo un terrible dolor. Es así que pasaron los días, hasta que la pobre mujer llegó a ser casi un esqueleto, y cuando ya no pudo más, murió. Es así que el despojo de cuerpo que quedó era simplemente un montón de huesos envueltos en una arrugada y amarillenta piel, con un largo cabello. Al encontrarse el cuerpo, el carnicero desapareció de Saltillo, y nadie nunca supo más de él. Es así que la gente empezó a llamar al callejón con el nombre de La Delgadina, por lo terrible que ahí había sucedido. No se sabe si ese nombre fue originado por el apellido de Isaura Delgado, la mujer de esta historia, o por el estado en que la pobre mujer quedó, por la cruel venganza de su esposo. A partir de ese momento, el lugar quedó maldito, y se dice que algunas noches sin luna se puede ver a una mujer extremadamente delgada y con una larga trenza, vagando en la oscuridad. Chihuahua. El maniquí que tiene vida. Mirando la vidriera de una pequeña tienda de vestidos de novia en Chihuahua, se encuentra una figura alta y esbelta, quien luce un hermoso vestido de novia. Durante casi 90 años, este maniquí increíblemente realista de la tienda de novias La Popular ha seducido a visitantes de todas partes del mundo. La pálida piel del maniquí, sus manos venosas, las arrugas en sus palmas y sus uñas desgastadas hacen que muchas personas estén más convencidas de que la Pascualita, como se le conoce popularmente, no es en realidad un muñeco, sino un cadáver embalsamado en perfecto estado de conservación.
La Pascualita, o la Chonita, apareció por primera vez en las vidrieras de esta conocida tienda de vestidos de novia el 25 de marzo de 1930. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprendieron inmediatamente a quien la veía, incluidos los propios empleados de la tienda. Es así que no pasó mucho tiempo antes de que alguien observara la sorprendente similitud entre el maniquí y la hija recién fallecida de la dueña de la tienda. Según la leyenda, Pascuala Esparza, la dueña de la tienda, tenía una muy hermosa hija, quien se iba a casar con el amor de su vida. Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda negra la picó y la chica falleció. Pascuala Esparza quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Es por eso que en secreto la momificó y la colocó en la vidriera del negocio de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. A partir de entonces, al cadáver que hacían pasar como maniquí, la llamaron la Chonita. Con la propagación de los rumores de que Pascuala presumía el cadáver de su hija, las personas en la ciudad se sintieron molestos y la propietaria comenzó a recibir mensajes de acoso. Fue entonces que Pascuala Esparza negó la acusación y dijo que todo era una leyenda y que la Pascualita no era más que un maniquí muy elaborado y bien hecho, el cual realmente fascinaba y a la vez atemorizaba. Pero ya era demasiado tarde, nadie le creyó. Y es que al verlo, realmente el maniquí tiene algo extraño. En 1967 murió Doña Pascuala y la tienda tuvo nuevos dueños, pero el maniquí se mantuvo en el aparador y es entonces que dejaron de llamarla Chonita para ahora ser nombrada popularmente como la Pascualita. Con los años la historia ha continuado, sumándose más detalles a la trama, sin saber si lo que se dice es cierto o es falso. Y es que se empezó a correr el rumor que un brujo francés se enamoró del cadáver y por eso la trajo otra vez a la vida. Solo que el hechizo que encontró para hacerlo dura muy poco tiempo. Y es así que desde entonces ella baila con él todas las noches, bebiendo y celebrando los pocos minutos que pueden estar juntos. Se dice que al actual propietario de la tienda le encanta mantener viva la leyenda. Es así que 2 veces por semana se le cambia la ropa a la Pascualita, pero eso sí, tras cortinas, sin que curiosos puedan verla. Esto supuestamente para preservar su pudor. Es por eso que solo unos pocos empleados cercanos y de confianza se les permite vestirla y desvestirla, los cuales han dicho que ver desnuda a la Pascualita es algo muy extraño, porque realmente el cuerpo no parece el de un maniquí. Ahora bien, muchas personas son verdaderos creyentes de la Pascualita, los cuales hasta le dejan flores y velas fuera de la tienda. Para algunos, la Pascualita ya es toda una santa, y es que se dice que a sus pies suceden milagros. Actualmente la historia sigue viva, y por años se han acumulado relatos de personas que aseguran que la han visto moverse, llorar o hasta cambiar su expresión. Su presencia a muchos les desconcierta, pues se sienten seguidos por su mirada. De hecho, no son pocos quienes prefieren cambiarse a la acera de enfrente, con tal de no pasar junto a ella. Aún así, este maniquí también trae buena suerte, o mínimo eso piensan varias novias, las cuales acuden a la tienda en busca de un vestido, e inmediatamente piden el que ese día trae la Pascualita. Y es que según cuentan, la novia que ocupa un vestido de la Pascualita el día de su boda, va a tener suerte en su matrimonio. Ahora bien, la pregunta es, ¿la Pascualita solamente es un maniquí perfectamente confeccionado, o realmente es un cadáver embalsamado? Y es que te pregunto, si tú perdieras tristemente a una persona que amas, ¿serías capaz de momificar su cadáver para poderlo tener siempre a tu lado? Tal vez eso hizo Doña Pascuala y así fue que nació la Pascualita. Colima. Hace algunos años, cuando todavía había trenes de pasajeros que recorrían el país, y uno de ellos pasaba por Cuyutlán en Colima, un joven decidió proponerle matrimonio a su novia en la estación del tren. Le pareció una idea romántica, así que citó a su novia a la medianoche. Ella aceptó, aunque tendría que salir a escondidas de su casa, porque en esa época una señorita no podía andar sola a esas horas. Pero no le importó ser descubierta, estaba muy enamorada. El joven llegó antes que la chica, sacó el anillo y comenzó a preparar su discurso. Buscaba el lugar perfecto y las palabras más amorosas para convencer a su novia de casarse lo más pronto posible. La noche era perfecta, ya que la luna llena brillaba en el cielo y había muy pocas nubes. Además, los animales nocturnos creaban una romántica melodía y hasta los mosquitos estaban dormidos. Pero el novio estaba tan emocionado que su mano tembló y el anillo cayó a las vías del tren. Él se puso a buscar la argolla y por fin la vio. Estaba debajo de una de las vías. Es así que metió su mano, tomó el anillo
pero al intentar sacar la mano, se dio cuenta que tenía el brazo atorado. Fue entonces que su novia llegó y lo vio con la mano atorada, y así la sorpresa quedó arruinada, porque el joven tuvo que explicarle que estaba intentando sacar el anillo de compromiso. Ella se puso feliz por la propuesta, aunque no hubiera salido perfecta, pero después de reírse de lo que había pasado, sabían que lo primero que tenían que hacer era liberar ese brazo atorado, así que la chica comenzó a ayudar a su futuro esposo. Extrañamente, en ese momento, la luna se escondió entre las nubes, lo que ya no les permitía ver nada. Es así que ellos se empezaron a desesperar, ya que por más que lo intentaban, no podían liberar la mano. Pero todo se volvió un infierno, cuando a lo lejos se escuchó el silbato del tren. Los enamorados se asustaron, no podían liberar el brazo, el tren se acercaba rápidamente y no había nadie a quien pedir ayuda. Y es que lo que venía era el tren de carga, el cual no paraba en ninguna estación. Por eso, cuando el conductor se dio cuenta de que un hombre estaba a mitad de las vías del tren, era demasiado tarde. El joven, al ver que no había más tiempo, empujó a su novia para alejarla de las vías. Y es así que el tren pasó y le despedazó el cuerpo. Su novia se acercó horrorizada y fue tal la impresión que empezó a perder el conocimiento. Pero antes de desmayarse, lo único que pudo escuchar es que su novio le decía "te amo" mientras él agonizaba. Nada se pudo hacer. Cuando la novia abrió los ojos, vio el cadáver inerte de su prometido. Él había muerto muy rápidamente. Después del terrible accidente, ella enloqueció. Es por eso que su familia se la llevó lejos, porque la joven no podía soportar el dolor que sentía cada vez que escuchaba el silbato del tren. Cuentan que a partir de ese día, en las noches desiertas, se ve a un hombre buscando ese anillo perdido, el cual nunca encontró. Y es que su alma simplemente vaga en este mundo, ya que él no recuerda lo que pasó y no sabe que está muerto. Durango. Hace algunos años en Durango vivía un músico y director de orquesta conocido como Don Arturo Lugo, el cual gozaba de una gran fama, ya que había ganado muchos concursos y era considerado de los mejores del mundo. Los servicios de Don Arturo y su orquesta eran muy solicitados para amenizar las fiestas, a pesar de lo caro que cobraba por tocar. Eso sí, Don Arturo era muy elitista. Es por eso que solamente se dignaba a tocar para la clase alta y nunca para los humildes, aunque con gran esfuerzo intentaran pagarle. Y es que él despreciaba a los pobres. Una cierta noche llegó a la casa de Don Arturo Lugo un hombre alto, bien parecido, y vestido de una manera muy elegante, y le pidió con una voz fuerte y profunda que tocara en un baile que estaba organizando para esa misma noche. El hombre le ofreció a Don Arturo mucho más de lo que solía cobrar, pero a cambio le pidió que tocara mejor que nunca. Don Arturo gustoso aceptó. Es así que el hombre le pagó y le dio su dirección. Inmediatamente Don Arturo llamó a todos sus músicos y juntos acudieron a la dirección indicada. Al entrar en el salón principal, los músicos se dieron cuenta que se trataba de un baile de mucho lujo, con invitados muy bien vestidos y con mesas llenas de exquisitos manjares. A Don Arturo esto le encantó, pero le extrañó no reconocer a ninguno de los invitados, ya que él conocía a todas las personas de alcurnia de Durango, pero pensó que todos ellos eran forasteros, que habían llegado a la ciudad para acudir al baile. Cuando estuvieron listos, los músicos comenzaron y tocaron como nunca, se lucieron. Además, Don Arturo se sentía muy feliz, ya que los invitados no paraban de bailar. Es así que él obligó a su orquesta a tocar más y más, y entre más tocaba, los asistentes más bailaban, hasta que Don Arturo vio que sus músicos ya no podían más. Es así que molesto les dio un descanso, pero aprovechó esto para caminar entre los numerosos invitados y socializar. Extrañamente, todos ellos, en vez de verlo con cara de felicidad y admiración, lo miraban con odio, y sus rostros tenían algo monstruoso. Él no entendía lo que sucedía, hasta que entre la gente tropezó con una cara familiar. Era su comadre, la cual hace años que no veía. Ella se extrañó mucho al tenerlo enfrente y le dijo: «Compadre, ¿qué anda haciendo usted aquí? No me diga que ya nos hará compañía». Don Arturo le comentó rápidamente lo que había sucedido, sin sospechar nada malo. Pero la respuesta de su comadre lo heló hasta los huesos. Pues ella le dijo:
Compadre, váyase cuanto antes. Este lugar no es lo que usted cree. Yo morí hace 5 años y me fui al infierno. Este es el baile de los condenados. Es un castigo que nos obliga a bailar y a reír, para luego recibir enormes e inimaginables tormentos. Todo por nuestra vida llena de excesos. Ay, compadre, váyase antes de que no pueda salir. Antes que la única música que escuche sea el lamento de nosotros los condenados. Don Arturo al principio no le creyó, pero entonces, al observar bien, se dio cuenta que muchos de sus conocidos muertos estaban ahí. Es entonces que don Arturo se dirigió rápidamente a sus músicos para irse. Mientras se marchaban rápidamente del lugar, vio la cara burlona del hombre que lo había contratado y la piel se le erizó. Además, observó que todos los invitados se retorcían presas de horrendos dolores y sus caras se habían transformado en rostros donde se podía ver un miedo atroz. De esta forma salieron corriendo. Y ninguno de los músicos dijo nada, porque todos se habían dado cuenta que algo andaba mal. Al llegar a la casa de don Arturo, los músicos revisaron los instrumentos y vieron que les hacía falta un violín, el cual era bastante caro, y es que lo habían dejado en la casona. Cuando se lo comentaron a don Arturo, este les dijo que regresarían por él hasta la mañana siguiente, lo que sorprendió a todos, ya que en otras ocasiones don Arturo los hubiera obligado a ir a recogerlo, no importándole la hora. Fue así que hasta la mañana siguiente, varios músicos regresaron a la mansión del baile para poder recuperar el instrumento. Pero al llegar a ella, se dieron cuenta que estaba abandonada y toda hecha una ruina. Increíblemente, sobre una de las barras de adobe que la rodeaba, se encontraba el violín olvidado. Después de esa noche, la orquesta de don Arturo Lugo decayó hasta desintegrarse, y este hombre moriría años después en la miseria. Pero antes de hacerlo, al final de su vida, contó su historia a varias personas, diciendo que él sabía que la próxima ocasión, él sería uno de los invitados en el baile de los condenados. Estado de México. Hace algunos años, en el Estado de México, una noche, varios pasajeros poco a poco fueron abordando el autobús número 40, que se dirigía de Iztapan de la Sal hasta Toluca. Todos sabían que el viaje era tranquilo. Solo había una cierta zona de la carretera, la cual estaba llena de curvas y altos precipicios con voladeros. Pero no sentían preocupación la mayoría de los pasajeros, ya que para esa ruta solo contrataban choferes expertos, que conocían bien los secretos de la carretera. Lo que ellos no sabían es que ese día, el chofer que lo llevaría enfermó. Es por eso que los dueños de la empresa, para no perder dinero, le pidieron a un joven inexperto que nunca había realizado el viaje que lo hiciera. Y es que esa noche, casualmente, el autobús casi estaba lleno de pasajeros, y los dueños no querían perder esa buena oportunidad. El joven sabía que el viaje podía volverse complicado, pero se sintió confiado de poderlo hacer. Es así que emprendió la marcha. El joven al inicio manejó tranquilo, lo que provocó que la mayoría de pasajeros se quedaran dormidos. Pero cuando el chofer se dio cuenta que pasaba el tiempo, y por ir tan despacio se iba a retrasar mucho, decidió apretar el paso. Terrible error, ya que después de un tiempo, el carro se comenzó a mover de un lado al otro con gran fuerza. Esto provocó que los pasajeros se despertaran y se llenaran de pánico al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y es que el autobús iba a muy alta velocidad, en aquellas curvas extremadamente pronunciadas. Es por eso que todos empezaron a gritarle al chofer que le bajara, pero el chofer no respondía, hasta que simplemente gritó: ¡están fallando los frenos! A partir de ese momento, todos sabían que solo un milagro los podía salvar, pero este nunca llegó. Y fue entonces que en una de las curvas el chofer no lo pudo controlar más, y el autobús, junto con ellos, cayó por el precipicio. Cuando se reportó que el camión no llegó a la terminal y empezaron a pasar las horas, las autoridades fueron en su búsqueda, y no fue hasta que entraron en las curvas de Calderón que encontraron aquel aparatoso accidente lleno de fuego y con restos humanos desparramados a su alrededor. Según las investigaciones posteriores y el testimonio de una testigo que murió al poco tiempo por las heridas, se supo qué había ocurrido y cómo la mayoría de las personas fallecieron al instante, y los pocos que quedaron vivos no lo hicieron por mucho tiempo, pues el camión se consumió en llamas, calcinando tanto a los muertos como a los vivos.
Fue así que después de la muerte de la joven, nadie sobrevivió al accidente. Pero a partir de ese entonces, cosas muy extrañas empezaron a ocurrir en aquel lugar. Y por eso, se comenzó a decir que las almas de los pasajeros continuaron en el mundo de los vivos, porque fue tal el terror que vivieron, que no pudieron irse. Las personas cuentan que ciertas noches al año, algunas personas que esperan transporte en ese lugar ven pasar un autobús antiguo, el cual se encuentra en buenas condiciones. Este se detiene y los invita a subir a bordo. Cuando los viajeros entran, siempre hay un asiento para que ellos se sienten, pero que al subirse tienen una sensación extraña y bastante siniestra. Y lo más raro es que a pesar de la hora dentro del autobús, todos los pasajeros van despiertos y muy bien arreglados. Aquellos que aseguran haber subido a ese autobús aseguran que el viaje es muy tranquilo, pero que en cierto momento el chofer hace una parada y le pide a la persona que se acaba de subir que se baje antes de que cierre las puertas del autobús, pues de no ser así, nunca podrá bajar de ahí. Además, les pide que cuando se bajen no volteen para atrás. Las personas comentan que a pesar de tener terror de quedarse solos en la carretera, prefieren mejor hacer lo que se les indica, ya que quieren bajarse el autobús lo antes posible, y cuando lo hacen, comentan que solo escuchan que arranca el autobús y se alejan. Cuentan que un joven se subió al autobús y se atrevió a voltear, y quedó completamente traumatizado, ya que vio que el autobús se encontraba achicharrado y destrozado, y los pasajeros y el chofer eran esqueletos. Ese chico moriría a los pocos días, pero antes de hacerlo, no paró de decir que su alma abordaría aquel autobús número 40 y que por su error estaba condenado a viajar con aquellos que no pueden encontrar la paz después de haber tenido una muerte tan repentina, dolorosa y aterradora. Guanajuato. En la ciudad de Guanajuato existe un rincón donde los enamorados, por tradición, se deben dar un beso de amor verdadero. Este lugar se llama el Callejón del Beso, donde dice la leyenda que si pasas junto a tu pareja y se dan un beso en el tercer escalón, tendrán 7 años de buena suerte. Pero por el contrario, si no se besan, esos 7 años se convertirán de mala suerte. Además, si no es un beso de amor verdadero, su relación estará condenada al fracaso y terminará muy mal. Esta superstición no solo se dice porque sí, sino porque detrás de esa leyenda hay una romántica historia que nació entre 2 balcones del famoso callejón, cuya distancia entre sus paredes es de tan solo 68 centímetros. Sí, están muy cercanos realmente el uno del otro. Todo comenzó con una hermosa chica llamada Carmen, la cual era una joven adinerada que vivía junto a su padre y una dama de compañía llamada Brígida, la cual la quería como una madre. Carmen había sido criada por su padre desde niña, para que cuando creciera se casara con un hombre educado, rico y de buena familia. Pero el destino juega siempre buenas bromas, y nunca debes de hacer planes, ya que no sabes qué va a ocurrir. Y es que Carmen, mientras recorría las calles de Guanajuato, conoció a un minero llamado Luis, de quien se enamoró perdidamente, y este amor fue correspondido de inmediato. Y es así que a escondidas, los dos comenzaron a verse en la iglesia. Todo era miel y felicidad, y aunque se veían poco tiempo, los dos estaban muy enamorados. Carmen le comentó a Luis lo que pensaba su padre, a lo que el joven le dijo que se tranquilizara, que él iba a trabajar para convertirse en rico, y que el padre de Carmen lo iba a aceptar. Pero ese bello sueño llegaría a su fin, cuando un infortunado día, el padre de Carmen los encontró juntos, mientras Luis sostenía la mano de la chica, después de haberle puesto agua bendita. Desde aquel momento, el padre de Carmen decidió separar a como diera lugar a su hija de ese hombre, y fue así que su primer paso fue encerrar a su hija en la casa, y luego la amenazó diciéndole que le iba a casar con un viejo rico en España, o que mejor, la iba a meter a un convento. Dispuesta a evitar ese cruel destino, en secreto, con el apoyo de Brígida, mandó a Luis una carta, en la cual explicaba las intenciones de su padre. Luis, al leerla, estaba desesperado de no poder ver a su amada, pero de pronto vio la oportunidad de estar otra vez con ella, pues frente al balcón de Carmen había otro balcón, el cual estaba tan cerca que con tan solo extender sus brazos podían tocarse, por lo que invirtió él todos sus ahorros para comprar la casa de dicho balcón, incluso a un precio mucho más alto de su valor. Todo era por ver a la mujer que amaba. La joven se sorprendió al darse cuenta que en el balcón de enfrente estaba su amado. Fue entonces que Carmen y Luis volvieron a sonreír otra vez, pues estaban juntos como debía de ser. Y es así que noche tras noche, bajo la luz de la luna, los chicos salían a sus balcones para jurarse amor eterno, mientras sellaban su promesa con un beso de amor. Sin embargo, toda esa felicidad no duraría para siempre.
Pues una funesta noche, mientras los enamorados se besaban, el padre de Carmen irrumpió en su cuarto, después de haber aventado a Brígida, quien intentaba detenerlo. Es así que en medio de gritos de ira, el padre completamente enloqueció y apuñaló con una daga el pecho de su hija, quien murió aún sosteniendo la mano de Luis, sin nada que pudiera hacer, con el corazón destrozado. Luis se despidió de la mujer que amaba besando su mano helada. Pasaron los días, y Luis decidió que no quería vivir una vida sin Carmen, así que una melancólica noche se quitó la vida. A partir de ahí, su amor se volvería leyenda, y se creó la tradición de que en ese lugar, los enamorados tenían que declararse su amor, y si este era real, viviría por siempre. Algunos cuentan que aquel lugar está encantado, y que algunas noches de luna llena, se puede presenciar los espíritus de los dos enamorados, besándose en los balcones. Guerrero. Hace unos años, un chico de la Ciudad de México junto a varios de sus compañeros de escuela fueron invitados en las vacaciones por uno de sus amigos a visitar su pueblo, el cual se encontraba en la costa sur de Guerrero. El chico junto a otros aceptó, ya que sabían que el alojamiento y comida eran completamente gratis. Al llegar al pueblo, se dieron cuenta que era pequeñísimo. Prácticamente solo tenía una calle y no contaba con infraestructura turística, ni siquiera con cabañas. Y es que realmente nadie lo visitaba. Es por eso que el lugar era realmente un paraíso. A él les contaron que lo más bonito era una playa, la cual se encontraba al lado de una enorme laguna. El joven junto a los demás fue hospedado en la única casa construida con tabiques y cemento, ya que los otros hogares eran de adobe y palma. En el pueblo, lo único que comían era pescado, pues solo bastaba con ir a la laguna y con algo de paciencia sacaban un par de peces. El chico con sus compañeros estaba muy feliz y bastante divertido, y el tiempo de vacaciones pasó muy rápido. Y es que casi siempre se la pasaban todos en la playa. Para llegar a ella, había dos rutas: tomar una lancha que cruzaba la laguna y el otro era rodearla. Es así que todos los días tomaban la lancha, pero el último día decidieron quedarse hasta que oscureció, y el regreso tuvieron que hacerlo caminando, ya que la lancha había partido. El camino era largo y solo estaba iluminado por la luna llena. Fue entonces que los jóvenes empezaron a oír extraños ruidos, pero su amigo, el que había nacido ahí, no se sorprendió. Y es que les comentó que en la ciudad las personas no son capaces de notar la diferencia del día y de la noche, y solo en la naturaleza uno se puede dar cuenta realmente cómo el mundo cambia con la oscuridad. Mientras caminaban, pidieron al chico que era del lugar que contara alguna historia de miedo. Él no quería hacerlo, ya que dijo que contar historias de miedo es llamar a la maldad, pero fue tal la insistencia de todos que él comenzó a contar un relato, el cual aseguró que era real. Es así que él comenzó a decir que en esa zona la gente no caminaba sola de noche, porque se les podía parecer un enorme puerco, sin cabeza, degollado, vestido con zapatillas rojas de mujer, con collares y moños, el cual, aunque no tenía rostro, empezaba a agredir diciendo groserías, mentando la madre, insultando a los seres queridos, y decía cosas tan horribles, las cuales nunca nadie había escuchado antes. Y no solo eso, también que este ser aparecía en la autopista y en las carreteras, saliendo absolutamente de la nada, provocando así muchos accidentes, la mayoría mortales. Es por eso que nadie se lo quería encontrar. A este ser se le conocía como la cucha con zapatillas, ya que en esa zona se le llamaba cuches a los cerdos. Después de escucharlo, a todos los chicos esto les pareció ridículo, totalmente carente de espanto. Eso sí, muy extraño, muy campirano, muy de pueblo. Y es así que todos se empezaron a burlar. Y es que la historia nada tenía que ver con zombies, vampiros y asesinos seriales, que es lo que se cuenta en la ciudad. El joven del lugar se enojó y empezó a caminar más rápido. Es así que el chico se quedó con otro amigo rezagado, y entre ellos empezaron a comentar la historia de la cerda. Se burlaron de ella y se rieron de lo tonto que sonaba la historia, pero se distrajeron tanto que cuando alzaron la vista dejaron de ver al grupo. De pronto, estuvieron completamente solos, únicamente iluminados por la luna llena. Fue entonces que vieron que las plantas, los matorrales, los árboles parecían más vivos, conscientes, casi amenazantes. Se empezaron a sentir muy asustados, y es que sintieron como que alguien los observaba. Entonces escucharon un ruido, y cuando se fijaron del lugar donde venía,
vieron un enorme cerdo, sin cabeza, escurriendo sangre por el cuello, pero aún así estaba de pie, moviéndose y gritando groserías, con una voz que salía de una cabeza que estaba degollada, diciendo maldiciones, no solo mentadas de madre, sino grandes blasfemias, de sus seres queridos, de sus seres ya muertos, cosas extremadamente perturbadoras. Los chicos se asustaron mucho y empezaron a correr, hasta que por fin llegaron con sus amigos. Inmediatamente les contaron lo que habían visto, pero nadie les creyó, excepto el joven del lugar, quien les pidió a todos que no se separaran y caminaran más rápido. Fue entonces que por fin llegaron al pueblo. El joven del lugar inmediatamente lo llevó con sus padres y les contó lo que había ocurrido, y estos curaron a los chicos de espanto. Aún así, el chico no pudo dormir esa noche, y al día siguiente, como estaba planeado, se fue de ahí, escuchando aún en su cabeza las palabras de aquel ser. Él actualmente ya es un hombre mayor, y dice que todo esto le sucedió en verdad, y que realmente nunca va a olvidar el encuentro que tuvo con la cucha con zapatillas. Hidalgo. Se dice que desde hace ya varios años, en el Cerro del Lobo, una zona de preservación ecológica, también llamada Parque Ecológico de Santa Polina, ubicado en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, en México, se aparece una joven vestida de blanco. Las mujeres que se encuentran con ella la describen como una chica joven, de piel clara, cabello castaño largo, mediana estatura, ojos cafés, y que, en lugar de caminar, pareciera que flotara en el aire. Las mujeres no sienten miedo de ella, pues simplemente pasa a su lado. En cambio, los hombres tienen terror si se la encuentran, ya que se dice que cuando esto sucede, les pueden pasar cosas terribles. ¿Pero quién es esa extraña joven? Se dice que todo comenzó con una tragedia, en una noche de luna llena, cuando una hermosa chica, la cual trataba de cruzar el cerro, se encontró en el camino con un grupo de hombres, los cuales estaban completamente alcoholizados. Ellos, al verla, la empezaron a seguir, y al darse cuenta de esto, ella corrió, pero fue alcanzada por los hombres, quienes, al tenerla atrapada, le empezaron a arrancar las ropas, y como ella se resistió, la golpearon muy fuertemente. Luego de esto, abusaron de ella. Cuando terminaron, la mataron cruelmente y arrojaron su cadáver por el barranco. Al día siguiente, cuando la familia y los vecinos fueron a buscar a la joven, tristemente en el fondo del barranco encontraron su cadáver. La investigación llevó a dar con muchos sospechosos, los cuales eran un grupo de borrachos que siempre iban a tomar al lugar, pero no se les pudo comprobar nada. Extrañamente, con el paso del tiempo, empezaron a morir uno por uno, todos de manera terrible, hasta que el último fue a la policía y confesó el crimen, contando cada detalle, y es por eso que fue encerrado. Cuando le preguntaron por qué había confesado, él dijo que una mujer de blanco lo seguía y que quería hacerle daño, y que él ya no podía más. Aún así, al poco tiempo, el cadáver del hombre fue encontrado en su celda. Había muerto de un paro cardíaco. Lo perturbador era la terrible cara que tenía su cadáver, ya que su rostro mostraba que antes de morir había visto algo, lo cual le causaba terror. A partir de ahí, muchas personas de los alrededores comenzaron a decir que fue el espíritu de la mujer la que acabó con la vida de esos hombres, pero esas muertes no lograron apaciguar al espíritu. Es así que al pasar de los años, comenzaron a aparecer los cuerpos sin vida de hombres en las faldas del Cerro del Lobo. Curiosamente, siempre era después de una noche de luna llena. Fue así que la gente comenzó a contar que el espíritu de la mujer regresaba a la tierra y deambulaba por el cerro donde tanto sufrió. Es así que cuando un hombre se cruzaba en su camino, la joven lo seducía y lo guiaba hacia la oscuridad de la noche. Pero de pronto el hombre se daba cuenta que la mujer no iba caminando, sino flotando. Sin embargo, ya no había vuelta atrás, pues había sido conducido al borde de un precipicio, donde el espíritu de la mujer lo empujaba. De esto, pocos sobrevivían. Ahora bien, con el paso del tiempo, la gente dejó de creer en el espíritu, y el caso se convirtió simplemente en una leyenda, y se volvió muy común que en las cantinas los borrachos bromearan sobre este fantasma. Es por eso que una noche de luna llena, un hombre que era conocido por golpear a su mujer, decidió ir al cerro y demostrar que todo era mentira. Pero después de eso, ya no regresó, y al día siguiente, su cadáver fue encontrado con los huesos destrozados al pie del cerro. Es por eso que esa noche, los familiares de ese hombre salieron a buscar al espíritu, para supuestamente regresarlo al infierno, pero también ellos nunca regresaron.
Y es que por el contrario, tal y como le sucedió a los demás, tiempo después los encontraron muertos. Y este sería el último caso que se conocería. Aún así, hoy en día, aunque mucha gente ya olvidó la leyenda, y es por eso que muchos malvivientes van al lugar a consumir drogas, aún así si vas al lugar te darás cuenta que hay algo extraño en él, algo misterioso, y que es difícil de explicar. Y es que dicho lugar está maldito. Michoacán. Hace algunos años, en Morelia, Michoacán, vivió una hermosa chica de gran corazón, llamada Leonor, la cual se había enamorado y así había formado una relación con un joven teniente, a quien conoció cuando ella había sido voluntaria y curó a los enfermos de bajos recursos en el santuario guadalupano de esa ciudad. Su noviazgo iba muy bien, hasta que tuvo una mala jugada del destino, la cual convertiría la vida de Leonor en todo un infierno. Todo ocurrió cuando el padre de Leonor tuvo que salir por un largo tiempo fuera de la ciudad. Este sería el comienzo de la tortura que sufriría la joven, ya que ella se quedó al cuidado de su madrastra, la cual le tenía bastante envidia por su belleza y bondad. Es así que a partir de que su padre se fue, no le permitió salir de la casa por ningún motivo. Es por tal razón que a Leonor no le quedó más que por las noches encontrarse con su amado. Esto cuando nadie los viera. Para hacerlo, ella se iba a un cuarto en el sótano, el cual tenía una ventana que daba a la calle, y a través de esa ventana ella podía encontrarse con él. Obviamente esto les causaba sufrimiento, porque había una reja que los separaba, pero aún así él le decía palabras de amor. Pero es entonces que el joven se dio cuenta que su presencia llamaba la atención de los curiosos. Es por eso que para evitar que hubiera testigos de su amor, se comenzó a vestir siniestramente de negro y se pintaba el rostro como calavera, para así simular ser un alma en pena. Por lo que las personas que lo encontraban, al verlo, corrían despavoridos hasta perderse. Obviamente esto fue una muy mala idea, ya que la gente empezó a circular rumores que aseguraban que por las noches ahí un ser se aparecía. Obviamente los rumores llegaron a los oídos de la madrastra de Leonor, quien no se creyó la historia y quiso comprobar todo por ella misma. Y fue entonces que se dio cuenta del engaño del supuesto fantasma y de que su hijastra y el teniente planeaban escaparse. Es así que se llenó de rabia y entonces creó un macabro plan para poder separarlos, y así que la joven nunca fuera feliz. Es por eso que la madrastra aprovechó cuando el joven tuvo que salir también de la ciudad por algunas semanas, dejando sola a Leonor. Fue entonces que la madrastra encerró en el sótano a Leonor y mandó a tapar las ventanas con cemento para así castigar a su hijastra. Además, la dejó sin comida y sin agua y le ordenó a los sirvientes que no la fueran a ver. Y es que la madrastra se había trastornado. Leonor comenzó a morir lentamente de hambre y de sed, y solo sobrevivía de un poco de limosna que le daban los peatones que pasaban por la casa, ya que había quedado un pequeño hueco del cual Leonor sacaba su mano y pedía un poco de agua y un poco de pan. Es así que los transeúntes sentían pena por ella y le daban algo de sobras. Leonor aprovechaba esto para pedir ayuda y comentar que estaba prisionera, pero cuando la gente iba a la casa a reclamar, la madrastra los convencía de que la joven estaba loca. El tiempo pasó y el teniente por fin regresó, y cuando se enteró de lo que ocurría, entró por la fuerza a buscar a Leonor. Sin embargo, había llegado demasiado tarde, pues Leonor había muerto. Estaba en los huesos y su rostro estaba completamente desfigurado. Con todo el dolor de su corazón, el hombre la vistió de novia y la enterró en el santuario, el cual era el lugar donde se conocieron. Después de hacerlo, fue a buscar a la madrastra, pero le dijeron que se había ido con todas sus cosas para nunca más volver. Al poco tiempo regresó el papá de Leonor, esto tras enterarse de la desgracia, pero ya no había nada que hacer, y por eso simplemente vendió todo y se fue. Nadie sabe a dónde. Pasaron los años y la antigua casa de Leonor se convirtió en el centro cultural de la UNAM de Morelia, lugar donde el trágico pasado aún persiste, pues la gente cuenta que ahí se pueden escuchar fantasmales lamentos, los cuales suplican por un poco de caridad, y además se puede ver una temblorosa y esquelética mano, la cual sale de un agujero. Y es que se dice que el alma pena de Leonor aún mendiga después de muerta. Morelos.
En el estado de Morelos, en México, se encuentra una hacienda la cual, dice la gente, está maldita. Esto por algo terrible que ahí sucedió. Todo comenzó cuando el dueño del lugar pasaba por el río cercano, pero como la corriente del río era bastante fuerte, lo arrastró a él y a sus mulas de carga. El hombre apenas logró salvarse, pero en cambio sus animales no. Él se sintió muy enojado y por eso gritó en voz alta: si de verdad existes, diablo, ¿por qué no construyes un puente en este lugar? Increíblemente, al terminar de decir esto, pudo ver cómo se acercaba un joven vestido de charro negro, el cual iba subido en un fino caballo. El joven se le quedó viendo al hombre y le dijo: yo haré tu puente, pero a cambio voy a tomar tu alma. Fue entonces que el hombre se dio cuenta que el joven era el mismísimo diablo y que ya no había vuelta atrás y que el pacto estaba hecho. Pero como el hombre no quería perder su alma, pensó rápidamente en un plan, y es entonces que retó al diablo a que el puente estuviera antes del amanecer, pero que si no lo lograba, entonces que no habría alma. El diablo aceptó, e inmediatamente unos extraños seres empezaron a levantar el puente, pero entonces el hombre se acercó y le quitó un ladrillo a la construcción. Es así que al amanecer, el puente estaba casi completo, nada más le faltaba un ladrillo. Obviamente el diablo se dio cuenta de todo, y cuando el hombre lo quiso engañar, diciéndole que el puente no estaba completo, el diablo se empezó a reír, asegurándole que ahora no solo tomaría su alma, sino la de su familia completa, y que su hacienda, al igual que todo aquel que tuviera alguna relación con ella, quedaría maldito para siempre. El tiempo pasó, y este hombre vio cómo su hacienda, la cual había sido tan próspera, poco a poco empezó a caer en desgracia, ya que los animales morían y los cultivos no se daban. Además, su esposa, por más que intentó darle un hijo, no podía, ya que todos sus embarazos daban por resultado niños muertos, hasta que por fin su esposa se embarazó y logró dar a luz a una hermosa niña, pero a cambio ella moriría en el parto. El hombre se sentía destrozado. Aún así puso todo su amor e interés en la pequeña. Fue así que ella poco a poco empezó a crecer y se convirtió en una bella joven, quien al ver la difícil situación por la que pasaba su padre, se dedicó a trabajar todo el día en la hacienda. Además, por su belleza, su corazón y por ser tan trabajadora, era pretendida por muchos hombres de la zona, los cuales querían casarse con ella, pero su padre no le permitía salir con nadie, ya que él sabía que su familia estaba maldita y que tal vez su hija también podría pagar por su error. Aún así, una tarde, ella salió a caminar por la hacienda cerca del río y ahí se encontró con un joven, el cual iba vestido de charro negro. El misterioso joven le hizo un poco de plática y aunque al inicio ella fue bastante cortante, aún así pasó junto a él toda la tarde. A partir de ese momento, a escondidas de su padre, cada día la pareja se veía a la misma hora a la orilla del río. Fue entonces que ella se enamoró del joven de quien no sabía nada y al poco tiempo resultó embarazada. Es así que después de pensarlo, ella le comentó al joven su situación y él le prometió que el día siguiente hablaría con su padre y pediría su mano en matrimonio. La chica se puso muy feliz, pero al día siguiente ella esperó en el río como cada tarde y el joven nunca llegó. Después de eso, jamás volvería a verlo, así que ella tuvo que pasar su embarazo sola. Esto sin confesarle a su padre nada de lo que había sucedido, solo diciéndole que esperaba un hijo. Pero el embarazo de la joven fue extraño desde el inicio, y es que ella cada noche tenía pesadillas y siempre despertaba con un sabor de sangre en su boca. Asombrosamente, cuando cumplió 6 meses de embarazo, el bebé nació, pero casualmente ese mismo día, el padre de la chica murió. Esto destrozó a la joven, ya que se había quedado sola. Aún así, puso todo su amor en ese niño. Increíblemente, el niño caminó en pocos días y creció muy rápido, pero la joven no lo mostraba en público, ya que muchos consideraban que era un niño muy feo. Por eso casi siempre lo tenía cubierto de la cara y no dejaba que nadie lo viera, para que no se burlaran de él. Además, todas las noches, el niño gritaba como si sufriera un terrible dolor. Pasarían los días, y entre el niño más crecía, la hacienda cada vez le iba peor. Es por eso que los pocos trabajadores que había en ella se empezaron a ir. Cuando el niño cumplió 7 meses, su mamá decidió bautizarlo. Pero mientras se dirigían a la iglesia, pasaron por el puente. Pero entonces el bebé hizo algo aterrador, ya que saltó para morderle el cuello a su madre, y así la mató. Después de esto, el niño se aventó al río y caminó rápidamente entre las piedras hasta desaparecer. Desde entonces, muchos dicen haber visto a este niño en la hacienda y en la orilla del río. Él se dedica a asustar y hasta matar a la gente. Algunos lo han visto con huesos de personas que ha asesinado, otros en cambio lleno de sangre. Es así que los habitantes del pueblo lo apodaron El Choco y aseguran que este niño es el hijo del diablo, el cual con esto está cobrando su venganza. Nayarit.
En el estado de Nayarit se encuentra el puerto de San Blas, el cual se volvería famoso en todo el mundo por la triste historia que ahí ocurrió. Todo sucedió hace algunos años, cuando en ese lugar una pareja se prometió amor eterno. Ellos eran Rebeca y Manuel. Rebeca era una adolescente y Manuel era un poco mayor. Se habían conocido ya tiempo y su vida siempre había tenido que ver con el mar. Rebeca trabajaba en un restaurante cerca del muelle. En cambio, Manuel era pescador. Es por eso que todas las madrugadas se paraba de la cama y junto con otros hombres se iba al mar a trabajar. Llegaba de regreso a la playa cuando el sol apenas estaba saliendo. Y ahí lo esperaba Rebeca todos los días para darse un beso. Y después ella se iba a trabajar. La pareja se llevaba muy bien y siempre platicaban de sus planes futuros, como de la casa que tendrían cuando se casaran, de sus hijos y a quienes iban a parecer estos, de cómo iban a envejecer juntos. Eso sí, sus planes y sueños siempre estaban junto al mar. Es así que un día, él le pidió a Rebeca encontrarse por la noche en la playa. Ella aceptó, pensando que era uno de esos típicos paseos nocturnos que tenían, donde se la pasaban escuchando las olas del mar y viendo las estrellas. Pero esa noche fue diferente. Él la llevó al muelle y delante de la luz de la luna llena, le juró amor para toda la vida y le pidió que fuera su esposa. Rebeca no lo esperaba y empezó a llorar. Manuel se sintió desconcertado y hasta le pidió perdón, pero entonces Rebeca lo abrazó y le dijo que lloraba de emoción y que aceptaba casarse con él, pero que ella no le podía prometer amarlo toda la vida, sino que en cambio le prometía amarlo toda la eternidad. Al día siguiente, como era costumbre, lo platicaron con sus padres y es así que las familias se pusieron de acuerdo y fijaron fecha para la boda. El tiempo transcurrió y cada vez se acercaba más el día de la unión. Rebeca y Manuel estaban felices, todo iba perfecto para la fiesta, pero en cambio la pesca iba muy mal. Y eso tenía preocupados a todos los del pueblo, sobre todo a Manuel, quien confiaba en su trabajo para pagar los gastos de la boda y de la nueva vida que le quería dar a Rebeca. Pero todo se vio peor cuando una tormenta tropical empezó a acercarse al lugar, lo cual significaba que por un tiempo no iban a poder pescar. Es por eso que faltando 3 días para la boda, Manuel salió con algunos otros pescadores al mar, intentando ganarle a la tormenta. Rebeca le había pedido que no lo hiciera, pero él no la escuchó y solo le dijo que no tuviera miedo y le prometió que regresaría. Es así que esa madrugada Manuel partió para nunca más volver. Esa fue la última vez que se le vio a Manuel y a los otros hombres. Lo peor es que nadie los pudo ir a buscar, ya que la tormenta arrasó con todo. Y es que esa tormenta fue una de las más grandes que se hayan dado en la región. Rebeca no lo podía creer y durante 3 días estuvo esperando a Manuel en la playa, sin quererse mover de ahí ni un segundo. Pero entonces llegaría el día de la boda y al ver que Manuel ya no regresaba, todo se canceló. Extrañamente Rebeca se fue a su casa. Es así que todos creyeron que por fin había dejado ir a Manuel, pero estaban en un error, ya que al poco tiempo regresó Rebeca al muelle, vestida de novia, y se quedó ahí días completos, esperando a su amor, el cual nunca volvió. Muchos intentaron convencerla de que siguiera adelante y que continuara con su vida, pero ella dijo que Manuel regresaría y que ella lo tenía que esperar. Muchas personas terminaron por apiadarse de Rebeca y le empezaron a llevar comida, sobre todo porque muchos de ellos también perdieron familiares por culpa de esa tormenta. Pero poco a poco, la gente empezó a decir que Rebeca se había trastornado, y fue así que la comenzaron a llamar la loca del muelle de San Blas. Pasaron los años, y cualquiera que iba por el muelle podía encontrarse a Rebeca con su vestido de novia viendo al mar. Finalmente, Rebeca falleció en septiembre del 2012. Tenía 63 años, y sus cenizas fueron esparcidas al mar desde el muelle de San Blas, donde al fin se podría reencontrar con su amado Manuel. Se dice que por las noches se puede ver a 2 enamorados caminando por la playa, él vestido de pescador, ella vestida de novia, los cuales se la pasan viendo las estrellas y escuchando las olas del mar. Nuevo León. Hace algunos años, la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México, era un lugar pacífico, donde no se escuchaba nada de crimen y de maldad. Pero esta calma se iría cuando ocurriría un suceso trágico, el cual fue extremadamente perturbador. Todo sucedería en una casa, ubicada en el centro de la ciudad, en la cual vivía una familia con recursos. Eran conocidos por ser buenas personas, y por eso tenían el cariño de la comunidad. La familia estaba conformada por la madre, la señora Antonia, el padre, el señor Delfino, y su hija Florinda, una joven de tan solo 19 años. Un día, como cualquiera de la semana, el señor Delfino salió muy temprano a trabajar, sin saber que su vida cambiaría para siempre.
Y es que cuando por la tarde regresó a su casa, se dio cuenta extrañado que la puerta estaba abierta. Esto se le hizo algo muy raro, por eso entraría muy rápidamente, pero cuando lo hizo, no reconoció su hogar, ya que estaba terriblemente desordenado. Asustado, él empezó a llamar a su esposa y a su hija, pero ellas no respondieron. Es así que las buscó en la casa, la cual estaba llena de sangre, y es entonces que en una de las habitaciones vio la masacre. Las mujeres estaban degolladas y bañadas en sangre. Él salió a la calle y empezó a gritar como loco pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde. Las mujeres estaban muertas y sus cuerpos eran solo cadáveres. Cuando la policía llegó, encontró al señor Delfino abrazando los cuerpos de su esposa e hija, rodeado de todos los vecinos. Al revisar los investigadores el lugar, se dieron cuenta que el crimen había sido hecho por alguien conocido, ya que la puerta no había sido forzada, y es así que todo indicaba que los atacantes habían sido invitados a pasar. Luego de esto, se dieron cuenta de un hecho perturbador. La mascota de la familia, la cual era un loro enjaulado, no paraba de repetir estas palabras: «Diles que no me maten, Gabriel», las cuales eran las últimas palabras de una de las fallecidas. Además, encontraron un pequeño rastro de sangre, el cual salía de la casa y llevaba a un lugar muy cercano, el cual era la carnicería de Gabriel, el sobrino de Antonia. Es así que inmediatamente detuvieron al hombre, y por la culpa que sentía, confesó lo ocurrido. Es así que él contó que junto con sus cómplices, creó un plan macabro para robarle a su tía sus pertenencias. Es por eso que esperaron a que se fuera su tío, y tocaron a la puerta. Al ver su tía que era él, los dejó pasar, y ya dentro, la golpearon con un tubo, dejándola semi-inconsciente. Luego de esto fueron a la habitación de su prima, y empezaron a golpearla, y después abusaron de ella en repetidas ocasiones. Su idea era apropiarse de las joyas y de una colección de monedas de la familia, pero las mujeres volvieron en sí e intentaron escapar, pero fueron detenidas. Es así que ellas lucharon por sus vidas, pero no pudieron, ya que estaban muy heridas. Es por eso que el mismo Gabriel tomó primero a su tía y le cortó 3 veces el cuello, ya que ésta intentaba liberarse y por eso se movía mucho. Y luego tomó a su prima, la cual al ver el asesinato de su madre, se había quedado inmóvil por la impresión. Es así que degollarla para Gabriel fue mucho más fácil, y solo lo hizo en una ocasión. Pero Gabriel dijo que antes de hacerlo, su prima lo miró a los ojos y le dijo: «Juro que te arrepentirás de esto». Al darse a conocer los detalles del crimen, la gente pidió pena de muerte, algo que no estaba permitido en el país. Es por eso que el gobierno hizo como que los detenidos querían escapar, para así poderles disparar por la espalda y matarlos. Las cabezas de los asesinos terminarían siendo exhibidas en el centro de la ciudad, lo que por fin calmó a la gente. Las personas hicieron filas para poder ver las caras de los asesinos y escupir en ellas. Ahora bien, esto podría haber quedado solo como un simple asesinato más, pero no fue así, ya que la historia no terminaría aquí. Y es que a partir de las muertes, la casa quedó deshabitada, ya que aunque hubo decenas de personas que quisieron comprarla, cuando entraban a la casa, sentían algo muy extraño. Escuchaban ruidos, golpes y susurros, y es por eso que se empezó a decir que la casa quedó maldita. Además, por las noches, los vecinos relataban que en la casa se escuchaban gritos y lamentos, y que aparecían misteriosas sombras en las ventanas. Es por eso que algunos empezaron a asegurar que el alma de las muertas habitaba la casa. Y es que según se dice, que cuando suceden terribles muertes en algún lugar, este queda maldito. Es por eso que el lugar se convirtió en leyenda y empezó a ser visitado por muchos curiosos, los cuales querían ver con sus propios ojos la famosa casa donde habían sucedido los terribles hechos. Pero junto a esos curiosos, también cada cierto tiempo, algunas personas entraban a la casa a practicar brujería y a contactar con espíritus. Por tal razón, las autoridades decidieron clausurar el lugar y hoy en día está prohibido entrar. Pero cada cierto tiempo, alguien se mete a él. Algunos simplemente para consumir drogas, tener relaciones o cometer algún acto delictivo. Pero otros, en cambio, entran para tratar de contactar a los espíritus y realizar sus propias venganzas, ya que se dice que se puede hacer un pacto ahí con las almas de las mujeres, ya que ellas están dispuestas a castigar a cualquiera. Pero a cambio de eso, quien hace el pacto con ellas tendrá que entregar su alma cuando muera, para que así acompañe a los espíritus de la casa por toda la eternidad. Oaxaca.
Hace algunos años, en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, sucedió algo tan oscuro y perturbador, que por más que ha pasado el tiempo, nadie ha podido olvidar. En esa época, no existía alumbrado público, ni tampoco luz en las casas. Es así que todas las noches eran terriblemente oscuras. Por eso, cuando la tarde caía, las familias de la ciudad y los barrios se refugiaban en la seguridad de sus hogares, por miedo a los maleantes, que solían aprovechar la completa oscuridad para cometer sus crímenes, o cuidado de los borrachos, los cuales a esa hora regresaban a sus hogares y que luego buscaban problemas. Es así que en las noches, la ciudad era vigilada por los llamados serenos, hombres que recorrían las solitarias calles portando faroles y anunciando a su paso la hora y el clima, gritando, por ejemplo, las 12 y todo sereno. Los serenos eran considerados hombres valientes, los cuales estaban dispuestos a dar su vida por los demás. Ahora bien, cerca del centro de la ciudad se localizaba una iglesia y convento dedicado a la Virgen de la Soledad, el cual siempre ha sido visitado por cientos de fieles todos los días. Es así que ahí también era el lugar en que muchos serenos empezaban su travesía, ya que primero pasaban a ver a la Virgen y luego de esto comenzaban su trabajo. El suceso terrible y trágico ocurriría una noche de diciembre, la cual fue extremadamente fría, oscura y silenciosa. Es por eso que los serenos más viejos, los cuales llevaban años en el trabajo y habían vivido cientos de historias, empezaron a decir que esa noche ocurriría algo malo. Pero nadie se podía acobardar, y es así que todos los serenos empezaron su camino. Las horas comenzaron a pasar, hasta que la calma se rompió, cuando a las puertas de la casa del sacerdote, de la iglesia de la Virgen de la Soledad, alguien llegó, y comenzó a tocar de manera desesperada. El padre se encontraba ya dormido, pero tal fue el escándalo que sin siquiera cambiarse, ya que todavía llevaba ropa de cama, el cura se acercó a la puerta, y empezó a gritar: ¿Quién es aquel que viene con tal urgencia? A esto una voz le contestó: Por favor, padre, ayúdeme. Acaba de ocurrir algo terrible y por eso es que vine a molestarlo. Perdóneme. El sacerdote decidió abrir la pequeña ventana que conectaba a la calle. Es así que pudo observar a un hombre, quien al verlo comenzó a decirle: Padre, acaban de herir de muerte a un sereno. Está en sus últimos momentos y él necesita que usted lo confiese por última vez y le dé la extrema unción. El padre ya era un hombre mayor y sabía que eso era algo muy común, ya que por las noches las desgracias siempre aumentan. Es por eso que él simplemente se puso un abrigo, cargó con su estola y el rosario, y salió lo más rápidamente que pudo. Al verlo, el hombre inmediatamente tomó camino, y a partir de ahí, los dos guardaron un profundo silencio. Con prisa caminaron por varias calles, hasta llegar a un callejón, y ahí encontraron tirada a una persona en la oscuridad. Inmediatamente al verlo, el sacerdote se inclinó hacia el moribundo, y trató de levantar la cabeza del herido, pero apenas tocó el cuerpo. Sus manos se llenaron de la sensación de la sangre caliente. Con la preocupación de auxiliar al hombre en agonía, el sacerdote se olvidó por completo de su acompañante y dedicó su atención al caído, al que preguntó si era su deseo, en ese angustioso trance, rendir una confesión. Sí, padre, respondió balbuceando el herido. Ayúdeme. Ave María Purísima, contestó el sacerdote. Fue necesario que el cura se inclinara hasta pegar casi su oreja a la boca del moribundo para escuchar la confesión de sus pecados, entrecortada por la dificultad de hablar y la respiración forzada. Cada vez se hacía más difícil la confesión, la cual fue larga y angustiante. Pero apenas concluyó esta, el sereno exhaló el último aliento y murió. Al darse cuenta de esto, el sacerdote hizo un pequeño rito, el cual era la costumbre cuando alguien fallecía, y al terminarlo, empezó a buscar al hombre que lo había llevado ahí. Solo entonces el sacerdote se dio cuenta que se encontraba solo con el muerto en el callejón, y que su acompañante se había marchado. Intentó en vano encontrarlo en las sombras, pero ni un alma se veía en el callejón. De pronto, en el fondo de la oscura calle, le pareció ver un destello que fue creciendo poco a poco. Era otro sereno que pasaba por el lugar. El cura al verlo lo llamó, y entonces ese sereno se acercó. Cuando por fin llegó donde el sacerdote y el muerto se encontraban, al iluminar el lugar con la farola, el cura no pudo creer lo que vio, y empezó a decir: No puede ser, es él. ¡Es él! ¿Quién?, preguntó el sereno que acababa de llegar. Es él, el que me fue a ver a la iglesia para pedirme que socorriera al herido con la confesión. Es él, el muerto. ¡El muerto! Y es que el hombre que lo había ido a buscar y lo había llevado ahí era el mismo que él había confesado y que acababa de morir.
Es así que el padre le empezó a contar al sereno que acababa de llegar la historia de lo que había ocurrido. Al principio el sereno no le creyó, pero al ver la cara de terror y asombro del cura, se dio cuenta que éste decía la verdad. La gente cuenta que desde ese día, el sacerdote solía hablar largamente a solas, por haber escuchado la confesión de un muerto, y que poco a poco fue perdiendo el oído derecho, que fue el que acercó la boca del moribundo, para que éste pudiera darle a conocer sus pecados. Dicen que a pesar de haber absuelto de sus pecados al sereno y aplicarle la extrema unción, el padre no podía olvidar la confesión del muerto, ni la ayuda otorgada por la muerte al moribundo, para que obtuviera su último deseo: poder confesar sus pecados a un cura. Desde entonces, al lugar donde ocurrió el trágico suceso se le conoce como el Callejón del Muerto. Puebla. En las afueras de la iglesia de San Miguelito, en San Pedro Cholula, sucedió un hecho muy extraño. Y es que ahí apareció una estatua con la figura perfectamente tallada de un diablo. Casualmente, tras su llegada, eventos misteriosos y oscuros comenzaron a ocurrir. Ahora bien, nunca se supo cómo llegó la estatua ahí, aunque hubo muchas versiones. Por ejemplo, se dijo que el diablito provenía de una estatua en el templo, donde estaba encadenado, y era pisoteado por el arcángel Miguel, en la representación a la derrota del diablo contra el jefe de los ejércitos angelicales, pero que el diablito se había hartado y había escapado. En otra versión, se dijo que lo desenterraron cerca de la iglesia, y creyendo que era una reliquia prehispánica, lo guardaron, pero por la noche desapareció y apareció en la iglesia. Ahora bien, para muchos, la historia real de su origen era la que aseguraba que el dueño de la estatua estaba atormentado porque el diablito había cobrado vida, por lo que había decidido llevarlo a la iglesia, donde él pensaba que su maldad podría ser contenida. Independientemente de cómo llegó ahí, el diablito terminó habitando la iglesia del pueblo mágico de Cholula. Ahora bien, los sacerdotes del lugar lo encerraron en una caja de cristal y madera en la sacristía. Sin embargo, no lo pudieron contener, pues a pesar de que le construían cajas de acuerdo a su tamaño, este nunca cabía, hasta que crearon la actual caja, después de realizar unos ritos especiales para poder apresarlo. Aún así, él nunca se quedaría quieto, pues la madera empezó a sufrir deterioros, ya que cuando nadie lo veía, el pequeño diablo rasguñaba la caja, por lo cual los sacerdotes todos los días le comenzaron a cortar sus uñas. Pero aún así, con todos estos esfuerzos, nada fue suficiente para calmarlo, ya que siempre lograba escapar, aunque por los ritos que le hicieron, tenía que regresar a su caja. Ahora bien, la gente empezó a decir que cuando ocurría una desgracia en el barrio, el diablito aparecía en otra posición dentro de la caja, señal de que se había movido, por lo que empezaron a creer que él había provocado el mal. Algunos creían que cuando el diablo escapaba, provocaba accidentes en la curva del diablo, una peligrosa curva cercana a la iglesia, pero esa solo era una de sus múltiples perversiones. Extrañamente, aunque se podría pensar que el diablito solo alejaría a las personas del templo, por el contrario, su leyenda negra generó grandes visitas de feligreses, los cuales, en vez de rezarle a San Miguel, el patrono de la iglesia, en secreto le pedían cosas al diablito, quienes creían que era más poderoso. Y es que cuando las personas se enteraron del inmenso poder del diablito, comenzaron a pedirle favores, y este se los empezó a cumplir, siempre y cuando tuvieran que ver con dinero, amores, tragedias y venganzas. Pero a cambio de esto, ellos tendrían que entregar su alma. Aún así, mucha gente estuvo dispuesta a hacerlo, y es que querían sus favores. Cuando se dieron cuenta de esto, los sacerdotes lo ocultaron, ya que ellos lo mostraban porque pensaban que la gente lo rechazaría. En cambio, por el contrario, lo adoraban. Actualmente el diablito se encuentra oculto. Quienes quieren visitarlo, previamente tienen que encomendarse a San Miguel para que los proteja de cualquier tentación. Algunos visitantes han comentado que cuando los guardias los llevan al sagrado pero siniestro lugar donde la estatua se encuentra, los guardias se voltean y no quieren ver al diablito, porque aunque este se encuentra encerrado, los guardias han sido testigos de que el diablito siempre se sale con la suya. Se dice que no se puede destruir esta estatua, ya que cuando lo han intentado, más desgracias han ocurrido. Además, que aunque parezca que la logran destruir, siempre vuelve a aparecer. Por último, se dice que esta estatua puede poseer a quien la vea, y por eso es que en muchas ocasiones, aquellas almas que alguna vez fueron inocentes y tuvieron contacto con ella, hacen cosas terribles que solo el mismo diablo haría. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te atreverías a ver a los ojos al diablo?
Querétaro. ¿Qué serías capaz de hacer por tener lo que deseas? Bueno, de esto trata el siguiente caso. Se cuenta que hace algunos años vivió en Querétaro un hombre llamado Don Bartolo Sadaneta, el cual era apodado El Segoviano. Él tenía un terrible secreto, ya que Don Bartolo estaba profundamente enamorado de su propia hermana. Él sentía un gran deseo por ella y solo quería poseerla, pero su hermana lo rechazaba. Esto no porque le importara que fueran hermanos, sino porque él era pobre. Es así que con la intención de ofrecerle lujos para que ella no se fijara en otro hombre, hizo un pacto con el diablo para que éste le diera riquezas a mano llenas. Fue así que Don Bartolo comenzó a generar su fortuna prometida a base de robos y negocios turbios. Las cosas marchaban bien para él, pues al tener dinero y fortuna, su hermana decidió ser suya. Y es que en la oscuridad de la noche, ocultos por las paredes de la casa, los hermanos cometían pecados, algo que Don Bartolo disfrutaba, porque su hermana era famosa por ser una experta en la cama. Al principio, ellos escondían su relación de la gente, pero con poder y dinero, la sociedad hipócrita los aceptó, aunque hablaban de ellos a sus espaldas. Es así que Don Bartolo y su hermana se descararon y mostraban su relación en público. Ahora bien, todos los años, Don Bartolo ofrecía una gran fiesta de cumpleaños, en la cual siempre realizaba el mismo brindis, diciendo la siguiente frase: brindo por la señora, mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Aunque nadie sabía qué significaban esas palabras, pero el tiempo pasó y por fin llegó ese día, la noche del 20 de mayo de 1701. Y entonces, de pronto, se escuchó un estallido en el vecindario, donde vivía Don Bartolo y su hermana, causando gran pánico en la comunidad. Sin embargo, nadie supo de su procedencia hasta la mañana siguiente, cuando los vecinos se dieron cuenta que algo andaba mal en la casa de Don Bartolo. Al llegar las autoridades a ella, encontraron una escena digna del mismo infierno, pues el cuerpo sin vida de la hermana de Don Bartolo estaba tendido sobre la cama, con marcas de estrangulamiento y una expresión de pavor en su rostro, como si hubiera visto al mismo demonio. Lo peor es que en el techo estaba pegado el cadáver de Don Bartolo, el cual estaba completamente carbonizado. Lo que se podía apreciar de su rostro era puramente terror, pues había llegado su hora. Según cuentan, su cuerpo no pudo ser bajado, hasta que un sacerdote realizó un exorcismo a su cadáver. Lo más perturbador llegaría en ese momento, cuando lograron recuperar el cuerpo de Don Bartolo. Y es que vieron en sus manos una nota que decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón, estás pagando tu deuda, ya que hoy es el 20 de mayo de 1701 y prometiste pagar 50 años atrás. Es así que al darse a conocer la nota, muchos pensaron que era el contrato que había hecho Don Bartolo con el propio Satanás. Hoy en día, ese lugar existe y es conocido como la Casa de los Espantos, y en él se encuentran instaladas las oficinas de educación pública del estado. Las personas que trabajan por las noches ahí dicen que se pueden escuchar desgarradores lamentos y que tal vez es el arrepentimiento de Don Bartolo, cuya alma ha sido condenada al fuego eterno del infierno. Y ahora yo te pregunto, ¿qué serías capaz de hacer por tener lo que deseas? La ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México, en las últimas semanas, ha estado en los titulares de todo el mundo por la llegada del argentino Diego Armando Maradona como director técnico del equipo local de fútbol Dorados. Pero esta ciudad, antes de eso, ya era muy famosa, porque desde este lugar, los capos como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada condujeron al cártel de Sinaloa, el cual es considerado uno de los grupos criminales más peligrosos, poderosos y sangrientos de todo el mundo. Ahora bien, si vas a Culiacán, Jesús Malverde, el llamado santo de los narcos, y su capilla son una parada obligatoria, ya que solo así podrás conocer una parte oscura de la cultura de esta ciudad. Pero tranquilo, ahí no te pasará nada, ya que según dice Jesús González, encargado de la capilla desde hace 22 años, este es el lugar más seguro de Culiacán, ya que la capilla es respetada y temida por todos. Jesús González cuenta que un día apareció en la capilla una nota que decía: gracias patrón,
Humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, infinitas gracias. Firmado por JGL El Chapo. Sí, para muchos, este era un mensaje de El Chapo Guzmán, que durante años fue el hombre más buscado del mundo, pero que entre los cientos de recados y retablos dedicados hoy al santo narco, es difícil de encontrar este mensaje. Ahora bien, cuando se le pregunta a González si este lugar ha sido visitado por grandes capos de la droga, él responde claramente: si han venido, no nos hemos dado cuenta, porque aquí viene todo tipo de gente, la cual entra y sale, que viene a pedir o a rezar, y nosotros no nos metemos. Es un lugar que está abierto a todos. Pero ahora la pregunta es, ¿quién era Jesús Malverde? La leyenda cuenta que Jesús Malverde era Jesús Juárez Mazo, un criminal del siglo XIX, que se dedicaba a asaltar en la Sierra de Sinaloa, y su botín lo repartía entre la gente pobre. En 1909 fue colgado, acusado de ladrón, en una zona de clase baja que ahora se le conoce como de ferrocarriles, cercana al centro de Culiacán. Ahora bien, la devoción popular hacia él empezó cuando un capo narco de la región de nombre Julio Escalante ordenó matar a su hijo Raimundo por haber hecho negocios sin su consentimiento. Herido de bala y agonizando en el mar, el hijo suplicó a Malverde su ayuda y fue salvado por un pescador. A partir de entonces, se empezó a difundir su culto en el mundo del narco. El santuario fue construido por el padre del actual cuidador, Jesús González, luego de que Malverde lo salvara de un grupo de personas que lo querían matar. Al fallecer, su hijo se quedó a cargo de este sitio. Se dice que la construcción, que en 2019 cumplirá 40 años, se realizó en el mismo lugar donde colgaron a Malverde hace más de un siglo. Algo muy interesante es que aunque ha crecido en fieles, la capilla se mantiene en su espacio original, con un pequeño cuarto al centro, donde está el altar, rodeado de 2 pasillos laterales y uno frontal, en los que se pueden encontrar retablos y un sinfín de mensajes de agradecimiento. Actualmente, muchos lo consideran un santo, pero otros en cambio no creen ni siquiera que existió. Lo cierto es que la leyenda de Jesús Malverde está muy arraigada entre los sinaloenses y sobre todo en la cultura del narcotráfico. Es por eso que a esta capilla entra mucho dinero, pero se asegura que todo el dinero que se recibe va para la ayuda de las personas. Entre esa ayuda, se cuenta los ataúdes que se regalan a personas que pierden un ser querido y no tienen para comprarlo, o también ese dinero se da a las familias que pierden un ser querido por la violencia del narcotráfico. Es por eso que hoy, para muchos creyentes, Jesús Malverde no es el santo de los narcos, en cambio, es el santo del pueblo. Sonora. La historia que te contaré hoy es real. En la década de los 90 se crearon misteriosas construcciones en Ciudad Obregón, Sonora. Eran muy extrañas, y es que no tenían ningún sentido. Eran escaleras, cuartos y edificaciones que no parecían a nada antes construido. Las construcciones estaban alejadas de la ciudad, dentro del monte. Es así que lo que se hacía ahí podía apartarse de la vista de los curiosos. Cuando la gente las descubrió, las llamó las criptas satánicas, y se empezó a correr el rumor que su propósito era crear un ejército para Satanás. Y es que desde hace ya varios años existen varias sectas en todo el mundo, las cuales veneran a los demonios, ya que sus integrantes creen que estos seres del infierno les pueden conceder cualquier deseo, sí, lo que se les pide. Eso sí, dichos demonios a cambio piden sacrificios, como por ejemplo, entregarles tu alma. Es por eso que, según testimonios, los creadores de estas construcciones intentaban formar un recinto especial para poder tener comunicación con estos seres de oscuridad y así obtener sus favores, y a cambio estar al servicio de ellos. Además, según se dice, cada una de las edificaciones no estaba hecha al azar, y es que todas tenían un propósito en particular. Por ejemplo, una de ellas era conocida como el Templo Mayor. En ella, los seguidores de la secta hacían su iniciación, y es que ahí los nuevos discípulos subían hasta lo alto del lugar, donde había una cruz, y al estar frente a ella, la escupían, decidiendo con esto despreciar a Dios, y volviéndose así hijos del demonio.
Algo llamativo es que al observar bien las construcciones se pueden descubrir secretos. Por ejemplo, se puede encontrar en muchas de ellas un patrón en particular, el cual es el número 18. Sí, había 18 en todas partes. Esto es porque se cree que existen 18 diablos o espíritus malignos, los cuales propagan el mal en el mundo. Otra cosa muy extraña es que en varias construcciones no había puertas o entradas, tal cual, sino había agujeros en las paredes, y por ahí se hacía el acceso a ellos. Se dice además que el lugar estaba lleno de túneles, los cuales solo los seguidores de la secta conocían. Además, cuando se hacían los ritos satánicos, los edificios se llenaban de serpientes y excremento. Según investigaciones, había una construcción en particular que parecía una resbaladilla, pero su fin era muy oscuro, ya que ahí se realizaban sacrificios. Y es que en esa construcción se subían unas escaleras, y ya estando arriba, se mataba al sacrificio, y la sangre escurría por el otro lado. Quienes realizaban el sacrificio eran personas que iban con los ojos tapados, y ya estando arriba, después de haberlo hecho, dejaban que la sangre del sacrificio corriera a la tierra, cayendo del lado donde salía el sol, ya que lo que ellos querían representar con esto era tapar el sol con la sangre, para que así el mundo se llenara de oscuridad. Ahora bien, según cuentan, quien creó el lugar fue un hombre que trabajó en el Seguro Social, el cual siempre vestía de negro, y traía en su hebilla del cinturón el rostro de Satanás. Se dice que este hombre también mandó construir un castillo en la colonia Faustino, dedicado al rey de las tinieblas, el cual existe actualmente, y es una construcción bastante extraña, y se encuentra abandonada. El castillo no se pudo terminar porque él murió. Donde sí se logró alcanzar a invocar al diablo fue en las criptas satánicas. Ahora bien, las personas que pasan por las criptas aseguran que ahí se siente una escalofriante atmósfera, debido a la maldad que ha existido en esa zona. Además que por las noches se pueden escuchar cantos y lamentos. En la actualidad se dice que ahí se siguen practicando rituales satánicos, diabólicos y de magia negra, pues hay testigos que aseguran haber visto a seres bailando alrededor de una fogata en el centro de las criptas. Y digo seres y no personas porque quienes los han visto aseguran que no tienen forma humana. Ya por último, hay que tener mucho cuidado si planeas visitar ese lugar, pues asaltos, abusos sexuales, asesinatos y rituales satánicos son algunas de las historias que han marcado esas criptas. Tal vez no tengan nada paranormal. Lo que es una realidad es que ahí han pasado cosas muy oscuras. Es por eso que dicen que es mejor nunca visitar ese lugar, las criptas satánicas de Obregón, Sonora. México es un país muy grande, dividido en varios estados, el cual cada uno guarda oscuros y terribles secretos, y solo las personas que habitan en cada lugar los conocen. Pero ahora tú lo sabrás. La historia que te contaré hoy es real. Esto ocurrió en Veracruz, el parque de diversiones más maldito de México. En Veracruz podemos encontrar un parque llamado Reino Mágico, un lugar donde los niños deberían encontrar la felicidad. Sin embargo, en este lugar, testigos aseguran que pasan sucesos sobrenaturales, algunos solo extraños, pero otros realmente terroríficos. Y es que se dice que este parque ha sido marcado por una maldición, pues anteriormente era un cementerio. Y aunque muchos de los cuerpos fueron trasladados a otro panteón, no todos pudieron ser rescatados, por lo que el parque se construyó sobre un lugar donde aún habita la muerte. Ahora bien, desde que el parque abrió sus puertas, un sinfín de muertes han manchado de sangre sus instalaciones. Una de las muertes más sonadas fue la de una niña, quien había ido a la feria que había sido instalada en el estacionamiento del parque. Ella se subió felizmente a uno de los juegos mecánicos, el cual presentó una falla, y la niña salió proyectada, estrellándose contra una barda. Por otro lado, aunque actualmente fueron retiradas, existieron unas espeluznantes estatuas, las de Blancanieves y los 7 enanos, las cuales estaban ubicadas en el castillo, donde supuestamente es el área con más actividad paranormal en el parque. Y es que muchos testigos vieron a Blancanieves y a sus amigos moverse, y por las noches deambular por el parque. Lamentablemente una persona murió por la impresión de haber visto a las estatuas moverse, y es que aunque en un principio vivió para contarlo, no logró sobreponerse del susto y partió al otro mundo a los pocos días. Incluso existe un video en el cual la estatua de la princesa parpadea frente a la cámara. Otra de las zonas más embrujadas del lugar son las albercas, pues muchos de los niños han reportado que algo que no pueden ver los jala de los pies o las manos. Existe el caso de un joven que asegura que cuando era niño, él había entrado a dicha alberca y cuando estaba sumergido vio a otro pequeño, quien le ofrecía su mano.
Al negarse y nadar hacia la superficie, el niño fantasma lo tomó de los pies con la intención de ahogarle, sin lograr su cometido. Como prueba del ataque paranormal, el niño había quedado marcado de los tobillos, como si algo lo hubiera sujetado bastante fuerte. Se dice que por las madrugadas, pareciera que Reino Mágico siempre tiene visitantes que no pertenecen a este mundo. Y es que los juegos se mueven autónomamente. Se escuchan risas de niños y se pueden ver sombras que se asoman entre los juegos. Y es por eso que este parque es llamado el más maldito de México. Este es un video de Archivos Miedo. Si te gustaría ver más videos así, dale like y suscríbete. De esta manera nos apoyarías muchísimo. Además, conoce mi canal de curiosidades, datos inteligentes y noticias de última hora, Tu Cosmópolis. Te prometo, te va a encantar. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.